La inteligencia artificial, amigos, ha llegado y ha llegado para cambiarnos la vida. Pero ¿será para algo bueno? ¿Será para algo malo? ¿Vendrá a quitarnos el trabajo? ¿Vendrá a mejorarnos y elevar nuestro estatus, nuestro nivel de vida a algo mejor? ¿Vendrá en presentación de héroe o amenaza? Bueno, todo esto lo estaríamos comentando en el capítulo de hoy. Ya saben, yo soy Max. Armando. Y esto es La Máscara de Goffman. Detrás del contexto sociológico. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos, bienvenidas. Antes que nada les quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos alrededor de toda esta primera temporada que en este capítulo estaría llegando a su fin. Para esto no tendríamos mejor invitado que al director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, nuestra casa, nuestra universidad. Por favor, maestro Fernando, si nos hace el gusto de presentarnos y el honor de favor. Claro que sí, por supuesto. Bueno, mi nombre es Fernando Macedo Chagoya, soy ingeniero eléctrico electrónico, cuento con una maestría en ingeniería de sistemas y bueno, he tenido por ahí algunos cursos o formación en algunos aspectos relacionados con tecnologías de la información y particularmente gestión del conocimiento, usando tecnologías de la información y la comunicación. No, de verdad es un gusto tenerlo por acá. Y el tema que nos trae hoy, bueno, se toma como un tema nuevo que para muchos, debo decir, y confieso también, yo al pensar, bueno, yo según yo sabía, tenía por entendido lo que era inteligencia artificial, pero veo que es un error muy común, algo, lo que decimos, eso es inteligencia artificial, y vemos que el término puede parecer un tanto ambiguo, y es algo que ha estado evolucionando. Sí. Entonces, para esto, y es lo que estaríamos viendo, ¿qué es una inteligencia artificial? ¿Qué no es una inteligencia artificial? ¿Y por qué ha dado el boom en estos últimos años? Para adentrarnos en el tema, vamos a dejarlos con una breve cápsula que es una numeralia que va a contextualizar este boom y por qué ha estado sonando tanto en estos últimos años la inteligencia artificial. Los dejamos con la cápsula y volvemos. La inteligencia artificial. Héroe o amenaza. 2023 fue el boom de la inteligencia artificial y el año clave para la inteligencia artificial generativa. La encuesta global que realiza la consultora McKinsey & Company para evaluar el estado, el impacto y los desafíos de la inteligencia artificial confirma el crecimiento explosivo de las herramientas de inteligencia artificial generativa para crear contenido nuevo, como audio, código, imágenes, texto, simulaciones y videos. En menos de un año, un tercio de los encuestados, los cuales son ejecutivos de diferentes regiones, industrias y empresas, afirman que sus organizaciones usan la inteligencia artificial generativa con regularidad en al menos una función empresarial y el 40% de los encuestados dicen que aumentarán su inversión en inteligencia artificial en general, debido a los avances en la inteligencia artificial generativa. De acuerdo con una publicación reciente de Forbes, debido a la pandemia de COVID-19, el 40% de las empresas mexicanas aceleraron su uso. Esta cifra coloca al país del norte en cuarta posición entre las 5 economías latinoamericanas con mayor crecimiento en materia tecnológica. Según datos del Economista, en 2023 la oferta de empleos relacionados con análisis de datos e inteligencia artificial creció 95% en México. Las empresas están apostando por el gran potencial de la inteligencia artificial, pero esto no es solo una carrera tecnológica, sino que es una transformación cultural. La inteligencia artificial está redefiniendo cómo trabajamos, aprendemos y nos comunicamos. Con cada innovación, surgen nuevas preguntas sobre ética, privacidad y el futuro del empleo. ¿Estamos preparados para los cambios que vienen? ¿Cómo garantizamos que los beneficios de la inteligencia artificial sean accesibles para todos? Y lo más importante, ¿cómo aseguramos que estas tecnologías se utilicen para el bien común? Bueno, lo pondremos a discusión en el capítulo de hoy. Bueno, lo que acabamos de escuchar, se dice que el año pasado fue como tal el boom de la inteligencia artificial. Lo que estaba mencionando anteriormente, siento que para muchos puede quedar muy ambiguo ese término. Igual, por favor, maestro, si nos pudiera explicar a qué hace referencia una inteligencia artificial. ¿Qué es esto realmente? Bueno, primero lo que necesitamos entender es el concepto de inteligencia y es un concepto muy abstracto como tal. El ser humano tiene la capacidad de entender, de comprender, de crear a partir de situaciones que lo lleva a un margen de las ideas. Es la diferencia entre el tomar una decisión, el generar varias condiciones y generar la alternativa más adecuada.
Entonces, el concepto de inteligencia, al ser tan abstracto, es difícil llevar a cabo una definición muy puntual. Básicamente, el entender o el comprender alguna situación podría considerarse esa parte de la inteligencia. Si lo ponemos desde el punto de vista de manera artificial, una máquina tendría que tener la capacidad de poder entender o comprender. Esto es algo bastante difícil, porque en realidad la mayor parte de los algoritmos que tenemos en este momento lo que hacen es secuencias de información. Generan vectores, generan algún mecanismo con el cual descartan opciones o alternativas, generan patrones, en fin, son muchas las posibilidades o los tipos de algoritmo que se utilizan. Pero en sí, todavía, desde mi perspectiva, no estaríamos hablando de una inteligencia propia o un elemento como tal, sino simplemente estamos emulando el comportamiento humano de cierta forma en áreas muy especializadas con la computadora. Ok. Y bueno, en este paréntesis, entonces entendemos que no todo lo que sea tecnología es inteligencia artificial. O sea, una calculadora, por ejemplo. No nos referimos a inteligencia artificial. No. Entonces, ahorita, en estos últimos años, justamente, ponemos el caso de ChatGPT, que justamente se ha estado mencionando que es esta super revolución, ya que se puede generar texto e ideas a partir de eso. Pero ¿qué tan cierto es eso usted? Y bueno, que hemos ocupado en general, yo creo que se ha hecho de la cotidianeidad, ¿no? De consultar ChatGPT. ¿Realmente cómo funcionaría esta plataforma? Y ¿qué de inteligencia artificial usaría en su sistema como tal? Sí, bueno, en realidad es un sistema en el cual tiene un algoritmo. Es un algoritmo donde se van desarrollando patrones de tipo probabilístico, de tal forma que identifica secuencias de palabras. Esas secuencias de palabras se van enlazando y eso da como resultado la emulación del lenguaje. No es necesariamente conceptualizar ideas, simplemente trata de utilizar términos en secuencias lógicas y es una cuestión probabilística. Sin embargo, desde mi perspectiva, como les decía hace rato, no es completamente hablar ya de inteligencia artificial. Hay sistemas que cumplen más con la definición de inteligencia que lo que hace el ChatGPT. Sin embargo, al estar tan al acceso de todas y de todos, este modelo de software ha generado un amplio uso a nivel mundial. Y este uso como tal es simplemente un margen de aplicación. La realidad es de que te puedes encontrar mecanismos o algoritmos de reconocimiento de imágenes, de reconocimiento de patrones en otro tipo de áreas, generación de alternativas basados en patrones también, como hay algunos softwares o aplicaciones que te hacen, por ejemplo, una pintura o un dibujo a partir de una descripción que tú le das. Entonces, todo este contexto como tal es muy amplio. También es muy importante entender que no es los primeros esfuerzos tecnológicos para tratar de emular el comportamiento humano. Hay muchas cosas que empezaron ya hace algunos años. Hay algoritmos, por ejemplo, como son los sistemas de recomendación, que lo que buscan es, por ejemplo, tú te metes a una plataforma donde puedes ver streaming y de repente, en función de tus hábitos y tu consumo, te va haciendo recomendaciones y se va adelantando a lo que tú esperas. Por ejemplo, hay Shoshana Zuboff, que tiene un libro llamado La Era del Capitalismo. El capitalismo de la vigilancia habla sobre eso precisamente, que estamos vigilados y nuestras experiencias y todo lo que somos como personas forma un dato. Ese dato es una materia prima que puede ser vendido a ciertas empresas. Y, por ejemplo, ahí cómo vería usted en cuestión de la privacidad de que tenemos cada uno. ¿Hay riesgos que tenemos en tanto a la privacidad? Pues es que en realidad la mayor parte de nuestra información ya es pública, ¿eh? O sea, de entrada cuando ustedes descargan una aplicación, la que ustedes gusten, no sé, de redes sociales, de algún sistema, empiezan a dar permisos, compartir todo, ¿no? Que si la ubicación, que si la navegación, que si los contactos, y con eso se va generando información. Y con esa información se puede convertir en contextos de comercialización, en aspectos que generen valor agregado. En realidad la información como tal en los próximos años es una de las fuentes más importantes de riqueza a nivel mundial. Sí. Las empresas tecnológicas en este momento son las máximas generadoras de Producto Interno Bruto en los países desarrollados. Sí. Y tiene que ver precisamente con el desarrollo desde gadgets hasta aplicaciones de software. De hecho, el avance más fuerte se está llevando desde el punto de vista del software.
que es generas dispositivos, por ejemplo, de propósito general, y mediante una aplicación le vas dando usos distintos. Y ahí es donde se da esa amplia ramificación de aplicaciones de la tecnología. Y sí, es curioso como lo menciona, estamos en la era de información, eso es un hecho, y como lo mencionaba Armando, justamente esta materia prima es algo que las empresas pues lo están viendo como lo valioso, ¿no? O sea, estos comportamientos es realmente pues lo que hace mover a la industria, un ejemplo de la publicidad. Es muy curioso también cómo nosotros nutrimos también eso, y usted bien lo mencionó, ¿no? O sea, lo que vemos, las recomendaciones de Netflix, ¿te gustó tal serie? Te va a gustar esta, que es usted lo que estaba mencionando, es simplemente comportamientos predictivos, pero entonces estamos viendo que eso desde ahí contaría como una inteligencia artificial. YouTube, por mencionar a lo mejor Netflix, otra plataforma, ¿eso ya cuenta como inteligencia artificial, es el sistema de recomendaciones? Son algoritmos. En realidad, yo, como te digo, no lo llevaría a ese nivel todavía. Okay. El ChatGPT, por ejemplo, te da respuestas creativas, o algunos softwares te dan respuestas creativas a la solicitud que realizas. Pero hay un elemento muy particular que hace falta. En realidad es el comprender. Y con eso podríamos cerrar un círculo más grande. Y hay una distancia muy grande entre comprender y estar identificando patrones. O sea, eso es un abismo. Y ahí es donde se ha venido trabajando de manera muy importante a nivel mundial. Ahora, en el caso, por ejemplo, de algunos softwares de interpretación de información, tratan de emular el comportamiento del ser humano. Bajo la lógica de que eso sería, digamos, que lo inteligente. Sin embargo, el ser humano como tal tiene una variante importante de características que van a ser muy difíciles de poder emular. Simplemente la capacidad de conciencia de uno mismo como tal. Sí. De hecho, yo estaba viendo que en sí, y muchos estábamos, y yo al inicio dije, pues ChatGPT te puede generar texto, ¿no? O sea, ya te está una máquina generando estas ideas, pero ya si ya vemos realmente cómo funciona, esas ideas es de gente que anteriormente ya las plasmó, y usted lo mencionó, es un sistema predictivo que recopila toda esta información y lo ensambla. Y es que ahí vamos a tener una diferencia entre la inteligencia artificial estrecha y la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial estrecha habla más sobre algo en específico, exacto. Lo general, que hasta donde tengo entendido todavía no llegamos a lo general, que se estaría acercando a la singularidad, pero creo que todavía no. Ciencia ficción. Exacto. Sí, definitivamente. Y yo creo que todavía estamos muy lejos de todavía la general, ¿no? Mira, hay ciencia que se está desarrollando y hay algunos esquemas o algoritmos relacionados con la propia programación de los softwares a través de la inteligencia artificial. O sea, yo no lo pondría lejano. No tenemos capacidad máquina para poder afrontar el reto. Tal vez eso podría ser una de las limitantes. Sin embargo, no sé, en unos años, quién sabe qué puede suceder con otras ramas de la tecnología que se están desarrollando, como podría ser el cómputo cuántico, que es algo que está en puerta, que ya se está empezando a utilizar en diferentes lugares. La universidad, por ejemplo, ya tiene una computadora cuántica. Y eso pues abre oportunidades hacia el futuro. Aumenta la velocidad de procesamiento. Aumentando la velocidad de procesamiento, puedes llevar a cabo procesos que podrían durar años en unas cuantas horas. Y con eso puedes tener resultados distintos. O sea, en minutos, vaya, lo que podría tomar años. Se puede procesar en un instante muchísimo más pequeño en tiempo. Aterrizándolo entonces a un ámbito que sea lo educativo. ¿Usted cómo ve esta inteligencia artificial como tal? Con la educación, ¿lo ve como una herramienta? O ya cualquiera, puedo hacer mi tesis ahorita con ChatGPT en 2 semanas, ya me titulo. ¿Cuáles son las limitaciones que actualmente, inicio 2024, tiene la inteligencia artificial en estos ámbitos? Bueno, en el caso de la educación, lamentablemente, como estamos conceptualizando actualmente los modelos educativos, no es la herramienta más adecuada para poder realizar el proceso de aprendizaje bajo el esquema o los estándares que tenemos preconcebidos. La mayor parte de los profesores enseñan como les enseñaron en su momento, tratando de emular al profesor que les dio mejor la clase. La realidad es que la experiencia de aprendizaje se va modificando a través del tiempo. Y hay un concepto muy importante que necesitamos entender, lo que es la educación clásica, por decirlo de alguna manera, que es un modelo que surge durante el feudalismo, básicamente al inicio de la Revolución Industrial, y necesitabas cambiar una forma en la cual
tú podías acercarte la fuerza productiva. En ese momento, la forma en la que aprendían las personas las actividades era a través de un maestro. Agarrabas un maestro, tenía su aprendiz y aprendían un oficio. Trabajaban un oficio de tal forma que estaba repitiendo y aprendiendo. Y con esto generaba ese aprendizaje para poder desarrollar la actividad. La educación lo que busca es generar estándares. Te dicen, a ver, tú en un salón de clases, el profesor te va a estar informando esta rama del conocimiento, y después de que tengas esta materia, ya vas a ser sociólogo, esta materia, vas a ser licenciado en Derecho, estas materias vas a ser ingeniero, en fin, te encuadran para la solución de problemas particulares. La realidad no es así. Te enfrentas a problemas diversos, y ahí es donde tienes esa capacidad de adaptación. Bueno, ¿por qué es tan importante esta situación? Si nosotros buscáramos generar un esquema distinto, como es una educación individualizada y basada en los intereses de las personas, sería económicamente casi imposible de alcanzar. Sí. Pero con la inteligencia artificial como herramienta podríamos alcanzar metas mucho más grandes, que ahí es donde está realmente una de las ventajas. Al final la inteligencia artificial es una herramienta. Sí. Una herramienta que puede ser utilizada para un propósito, para otro propósito. Pero si tú, por ejemplo, un martillo es una herramienta y quieres desatornillar una pija o lo que sea, con un martillo, pues a lo mejor sí lo puedes hacer, pero no es la mejor forma de hacerlo. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Necesitas diseñar para que el modelo sea el adecuado y puedas utilizar esas tecnologías adaptadas al proceso educativo. Y algo que ya pasaría más de ciencia ficción, o quién sabe, no tan lejano, ¿qué tan real es este desplazamiento que puede llegarse a dar a lo mejor a corto, mediano plazo con la inteligencia artificial? Porque ya sabemos que esto, una empresa, viene a partir de las mismas revoluciones industriales, ¿no? Sí, la primera revolución industrial trajo la máquina de vapor, por ejemplo, la electricidad, y entonces fueron cambiando los modelos y la tecnología, cómo se hacía el trabajo. Claro. Entonces, sí, hay un desplazamiento, pero hay una reincorporación del trabajador dentro de la misma tecnología. Entonces, aquí, ¿cómo entraría la inteligencia artificial en el empleo? O sea, ¿cómo estaría la inteligencia artificial y el empleo? Bueno, al final, como les decía, es una herramienta. Y es una herramienta que tiene un propósito determinado. Si aprendes a utilizarla en el marco de tu actividad profesional, vas a tener mayor capacidad de rendimiento que una persona promedio. Lo que tú puedes hacer podría ser el trabajo de varias personas. Eso es inevitable. ¿Qué va a generar esta situación? Una readaptación de las personas a nuevas oportunidades, porque a partir de eso seguramente surgirán nuevas profesiones con características distintas, y esas necesidades tendrán que ser atendidas en su momento. Y ahí es donde se va a readaptar la mayor parte de las personas. Actualmente, por ejemplo, no sé, tú haces un bosquejo, lo metes en un software que se dedica a hacer cuestiones de arquitectura y te lo puede convertir hasta en planos ya. Sí, o sea, son cosas que te agiliza el trabajo. No significa que se va a acabar el trabajo de arquitecto. Lo que está cambiando es la forma en la cual se realiza ese trabajo. Entonces tenemos que adaptarnos para utilizar esa tecnología en nuestro quehacer profesional, porque si no lo hacemos, no vamos a tener la capacidad de ser competitivos en un mercado que así lo exige. Exactamente. Y usted bien lo dijo. O nos adaptamos o ya se nos fue el tren, ¿no? O sea, también aquí habría que ver realmente quiénes tienen acceso a estas herramientas. Ahí también estamos hablando de, pues, desigualdad. Como toda la vida, ya que a lo mejor nosotros tenemos la facilidad de un teléfono conectado a internet y poder meternos a ChatGPT y hazme un resumen y nos ayuda a armar lo que queramos. ¿Qué pasa a lo mejor con compañeros que no tienen ese acceso? Estamos viendo que sí se puede llegar a notar que ahí va a haber cierto nivel de desigualdad, ¿no? Entonces esto yo creo que va a avanzar más progresivo incluso, porque pues es como ha pasado con los demás, pues sí, los demás cambios tecnológicos. ¿Usted cree que sea muy notable esta brecha, al menos a corto plazo, la gente que ocupa inteligencia artificial? Lo que pasa es que la inteligencia artificial, si ustedes se ponen a analizar, está creciendo a una velocidad muy rápida. El uso de estas herramientas. Lo que le costó varios años alcanzar a Facebook en el número de usuarios, lo alcanzó en prácticamente en un mes el ChatGPT. Y el asunto en realidad está en cómo utilizar la tecnología de la manera adecuada para poder facilitarte tu actividad como una herramienta.
Actualmente sigue existiendo esa situación. O sea, el hecho de que, por ejemplo, para ejercer una carrera de ingeniería necesitas manejar ciertos software de diseño, ciertos software de simulación, y tienes que buscar la alternativa para poder acceder a esta situación, para poder entrar a un nivel de competencia. Si no, es muy complicado hacerlo. Sin embargo, necesitamos hacer un replanteamiento también de los modelos educativos con los cuales trabajan las diferentes instituciones, no tan solo pensando en la educación superior, porque a veces pensamos que ahí se va a resolver todos los problemas que tenemos, cuando muchas de las ocasiones en otros niveles hay problemáticas. Desde la misma base, ¿no? Así es. La formación primaria, por ejemplo. Hace unos días estaba platicando precisamente con unas personas, decían, bueno, es que hay escuelas donde no hay internet, y es cierto, hay lugares donde no llega el internet. Pero, por ejemplo, se invierte en la generación de libros, en muchas de las ocasiones, que cuestan muchísimo más caros que, por ejemplo, conectarte a internet satelital o a tener ciertos dispositivos electrónicos en un salón de clase. Se tienen que buscar las alternativas y romper los paradigmas. Hace un año aproximadamente fui a dar una charla en una institución de educación superior que se dedica a la formación de profesores. Y les planteaba precisamente que la inteligencia artificial podía ser uno de los detonantes para poder cambiar el rol del modelo educativo. Y lo que me comentaron en ese momento fue que el profesor tiene que ser siendo el centro del modelo educativo, etcétera, etcétera. Fui a dar una charla hace un par de días a ese mismo lugar y el planteamiento ya fue cómo podemos utilizar la herramienta para poder hacer más ágil nuestro trabajo. Y eso es una situación muy particular. Por ejemplo, en el caso de la educación, debe fomentar la capacidad de reflexión en el estudiante. La inteligencia artificial no tiene en realidad las respuestas a los problemas. De antemano se los digo. Hace rato preguntabas, si yo puedo hacer mi tesis con chat, sí, a lo mejor te puede ayudar en 2 semanas. El problema es que tanto es cierto lo que estás haciendo. O sea, cuando te pones a escribir algo, y tomas en consideración como verdad absoluta una conjetura que se generó por información que no tiene validez científica, probablemente termine siendo una conjetura también. Y ahí caemos también en temas como eso, ¿no? De realmente se han estado como igual saliendo varias notas un poco sensacionalistas de que no, pues que está cometiendo plagio a nivel masivo con ChatGPT, todo eso. Y realmente es también esa cuestión, ¿no? O sea, si lo dejamos en tengo que hacer un ensayo, ¿no? Y copia y pega, ya no se Pero es que ese es el problema. Imagínate, si seguimos pensando bajo la lógica de vas a aprender cuando te dejen una tarea. Además del mismo sistema que ya está, o sea, que ya está establecido, ¿no? Claro. Como decías, si empezamos a generar variantes dentro del mismo sistema educativo, podemos utilizarlo ya como una herramienta, ya no tanto verlo así como un que nos dificulte la tarea o que sea un problema. Es que ¿sabes cuál es la cuestión? Nadie nos enseña cómo usar ChatGPT realmente. Lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es el objetivo de la tarea? Un profesor agarraba y te decía, a ver, te dejo esto de tarea para que lo investigues. Y tú agarrabas, ibas a la biblioteca, sacabas un libro, leías, escribías sobre lo que habías leído y ya. Ese ensayo era una reflexión con respecto al aprendizaje que adquiriste a través de los libros. Pues ya no, o sea, ya no puede ser así. Tiene que cambiar. O sea, yo les comentaba, por ejemplo, a este grupo de profesores, bueno, en vez de hacer esto, mejor dejemos que el alumno investigue con respecto a esto, auxiliado con la tecnología, y después discutamos y planteemos qué es un conocimiento formal con respecto a esta situación y dónde lo podemos dejar solidificado en ese aspecto. Qué cosas son conjeturas, qué cosas no. Y generar ese esquema reflexivo en las personas para que puedan utilizar de manera adecuada la tecnología, porque pues, vamos a encontrar charlatanería también en las redes. O sea, el que esté en el internet no significa que sea cierto. O sea, tú puedes publicar una nota, decir que aterrizó un ovni aquí en el campo de fútbol y que por eso no quieres el pasto, ¿no? Y lo van a creer porque está publicado en el internet. O sea, es algo que necesitamos empezar a generar el criterio suficiente para darnos cuenta que hay cosas que no son reales, que hay cosas que son reales, que hay cosas que están fundamentadas y que tienen un conocimiento científico, un arbitraje que está muy bien documentado, y hay cosas que no. Y por ejemplo, el ChatGPT no está completamente documentado. Tú le pones y toma bases de datos que procesó en algún momento. Aparte te dice el límite desde, yo no tengo información a partir del 2022. Sí, del 2022 para atrás el mundo existía, ¿no? Sí. Del 23 para acá ya no existe. Y pueden pasar muchas cosas en un año, lo hemos visto. Sí. Bueno, del 22 para acá
han cambiado las cosas a través No, de claro. la inteligencia Y artificial. justamente como estamos mencionando al inicio de la numeralia, justamente hay notas como Forbes que menciona que 2023 se sitúa como el año donde dio el boom de la inteligencia artificial generativa, que también a mí me gustaría como que hacer ese hincapié, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, según mi tarea que revisé, al referirse esto es la capacidad no nada más de hacer la inteligencia artificial normal, que es algo mecánico, sistematizado, sino la capacidad de generar como tal lo que hemos estado viendo, no solamente texto, sino imágenes, incluso videos. Esto yo creo que, y he estado viendo igual, presenta para muchos pues igual un cierto peligro, porque aquí se nota también el tema de la ética, ¿no? O sea, realmente como vamos al inicio, ¿no? ¿Quién nos enseña a usar esas herramientas? Yo creo que es algo que aprendemos pues, a priori, ¿no? Pero y tal cual, un ejemplo, al tener la facilidad de nosotros, ok, generamos imágenes a partir de texto, hay imágenes que incluso sí se puede, o sea, no son distinguibles si realmente son hechas con inteligencia artificial o no. Hubo una muy famosa de El Papa con un flow, Sí. no sé si le llegó a ver, o sea, claro. yo dije, no mames, qué Yo raro esa también lo colaboración, nice, ¿no? Se ve nice, ¿no? Y ya cuando te das cuenta dices, no, pues es que esto es producto de una inteligencia artificial. O sea, que de hecho es justamente, pronuncia justamente DALL-E, que es una de estas imágenes generativas, que lo que buscan es crear imágenes que no sean prescindibles, o sea, que no se pueda distinguir si lo hizo una máquina o lo hizo un humano. Entonces ahí vamos a abrir eso, ¿no? O sea, tanto poder en la palma de tu mano, entonces también eso, ¿no? Hay que ver ese uso ético también. Pero sigue siendo, mira, fíjate, nuevamente llegamos a lo mismo. Es una herramienta. Hace unos meses hubo una charla que se llevó a cabo en San Lázaro, tuve la oportunidad de ser invitado, y ahí hablábamos precisamente sobre la inteligencia artificial, y lo que se estaba preguntando en ese momento era si se tiene que legislar el desarrollo de la inteligencia artificial o no. Para mí, en lo particular, creo que la inteligencia artificial como tal es un desarrollo, un esquema que se va a estar generando de manera constante. Y es una herramienta. Y una herramienta puede ser utilizada para cosas lícitas y para cosas ilícitas. Entonces, lo que tienes que hacer es incluir dentro de las cosas ilícitas el uso inadecuado de la inteligencia artificial. Claro. Y darle toda la oportunidad al potencial lícito que puede tener. Y con eso puedes hacer cosas muy interesantes. O sea, ahí es donde está realmente esta situación. Obviamente implica un contexto ético, un contexto moral muy importante que de cierta manera va a llevarnos a pensar de una manera distinta en los siguientes años. Miren, para que ustedes tengan una idea, me ha tocado ver ciertos avances de la tecnología, y yo cuando era estudiante, por ejemplo, la primera vez que utilicé el internet estaba estudiando ya la licenciatura. Entonces, de ahí para acá, primero que si el correo electrónico, que para mí era una maravilla hace unos algunos años, cuando te podían mandar un correo electrónico a tu teléfono celular y dices, uy, ya no tengo que checar mi computadora, ¿no? Messenger, ¿no? Supongo que igual le tocó. Sí, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y ahora lo veo y digo, pues ahora qué hay para adelante, y no puedes tener la capacidad de identificar qué es lo que se va a presentar en las próximas semanas, en los próximos meses, porque va avanzando a una velocidad muy rápida. Sí podemos tomar en consideración algunas tendencias, pero tampoco tenemos muchas certezas. Y al final, la tecnología va avanzando muchísimo más rápido que las leyes, que la utilización de la misma en varios aspectos. De hecho, ahorita me gustaría mostrarle como tal una cápsula. Grabamos aquí con compañeros de la FES Aragón. Les preguntamos, compañeros de diversas carreras, ¿cómo ven esto de la inteligencia artificial? ¿Qué pros o contras de ven? Entonces, se los mostramos, amigos, y regresamos en un momento. Hola, ¿de qué carrera eres? Soy de periodismo. Oye, ¿y cómo han estado viendo en tu carrera esta onda de la inteligencia artificial? ¿Ya están metiéndoles miedo de, ¿sabes qué? ¿Es que esto nos va a suplir o es más una herramienta que nos va a apoyar? ¿Cómo lo ven en tu carrera? Pues la inteligencia artificial siento que es bastante subjetiva de acuerdo al punto de vista que lo vea cada persona, porque muchas personas dicen que los van a ayudar, otras dicen que no, pero al menos desde mi perspectiva siento que una inteligencia artificial nunca va a sustituir al humano tal cual, porque no tiene la misma capacidad de reflexionar, analizar y meterse como de manera introspectiva en los problemas sociales, lo cual pues lo veo como una ventaja para nosotros, pero a su vez yo pienso que sí nos ayuda al momento de hacer más práctica la vida. Sí. Muchas gracias. Amigo,
¿Crees que hay riesgos en la inteligencia artificial? ¿Nos pueden quitar la chamba? Va a sustituir algunos trabajos, claro, pero va a hacer que nos especialicemos en otros. Es una simbiosis, pues sí, necesaria para la humanidad. Hola, ¿de qué carrera eres? Derecho. ¿Tú cómo ves el tema de la inteligencia artificial en cuestión de la ética y las leyes? Pues creo que puede ser tanto útil como perjudicar a mucha gente, ya que, por ejemplo, tú puedes utilizar la imagen de alguien, la voz de alguien, sin su consentimiento y, pues sí, causarle un mal. ¿Tú No cre- está regulada. ¿Tú crees que las leyes actuales tienen están incorporando las inteligencias artificiales como medidas? Deberían, pero aún no lo están haciendo. No están bien reguladas y eso pues, es peligroso para todos. ¿Has ocupado alguna herramienta de inteligencia artificial? Sí, normalmente la IA de Google y la IA de ChatGPT. ¿Cada cuándo las frecuentúas? O sea, ¿sí te ayuda a resolver tus tareas de diario o en qué situaciones las ocupas? Bueno, un poco en cuanto a si se tiene que leer un libro demasiado extenso, pues ya te da un pequeño resumen, entonces te da los conceptos importantes y ya cuando tú agarras la lectura, pues ya buscas los conceptos, tratas de relacionarlo todo junto. ¿Y tú crees que esta inteligencia artificial ya hace toda la chamba o se quedan solamente una herramienta? No, sin duda alguna es una herramienta porque tienes que darle tu proceso de entendimiento, pero sí, te tira de que te ayuda, te ayuda. ¿Compitas de qué carrera son? De ingeniería civil. ¿Y cómo ven la onda de la inteligencia artificial? ¿Ustedes creen que se verían desplazados en su trabajo por la inteligencia artificial? Pues realmente no, porque actualmente ya existe un montón de herramientas que realmente ya nos dan los datos. Como una persona normal podría comprar esas herramientas, meter los datos de su terreno, de su construcción y tener los datos, pero lo que realmente no tienen es la forma de interpretar esos datos. Como si tengo un terreno, ¿cómo puedo construir? ¿Qué formas puedo construir? Es lo que no creo que nos reemplace en tanto tiempo. Yo creo que sí puede llegar a ser un problema, tal vez no en este momento, pero sí en un futuro ya mayor. Como dice, bien señala que la inteligencia artificial no puede hacerse cargo de ciertas tareas como interpretar esos datos que uno está introduciendo en el programa, más sin embargo creo que sí va a llegar a avanzar hasta ese punto en el cual se vea comprometido el trabajo de muchas personas. O sea, lo ven al principio como una simbiosis en que puede convivir con el ser humano, pero Puede llegar a un peligro a largo plazo, ¿no? Bueno, lo escuchamos de compañeros. ¿Cuál es la percepción que ellos tienen acerca de la inteligencia artificial? Ellos lo mencionaron. Para ellos sigue siendo una herramienta. Para ellos ven que todavía no nos van a quitar la chamba, pero no van a tardar. ¿Usted cómo ve esos comentarios de la comunidad? Bueno, me tranquiliza que lo vean como una herramienta y que necesitan continuar con un proceso reflexivo para poder aprender. Definitivamente, en el contexto educativo, me parece que al final el tener un elemento que te permita avanzar a la hora de que estás tratando de entender algo y acelerarlo, es algo benéfico, es algo bueno. El problema sería que buscaran que les hiciera las tareas, así de simple. ¿Por qué? Porque al final el objetivo que se pretende dentro de un proceso de aprendizaje no se estaría cumpliendo. Y lamentablemente algunas personas sí lo ven como una alternativa para de esa naturaleza. Por el otro lado, sí me parece que no están percibiendo la velocidad a la que va avanzando la tecnología. Porque esto va muchísimo más rápido de lo que nosotros alcanzamos a percibir. Y en unos años estoy seguro que esta plática hasta nos va a parecer anticuada, ¿no? Y estamos hablando de no mucho tiempo. Sí. El asunto es el cómo vamos a afrontar una situación y cuál va a ser nuestra capacidad de reacción para poder adaptarnos a eso. Hace rato mencionabas la revolución industrial. Pues el proceso de adaptación fueron varias décadas. Sí. Ahorita van a ser años. Y tiene que ser enseguida, ¿no? Así es. Y utilizarlo, pero de verdad, o sea, ofrece alternativas. No hay que verlo tampoco desde una perspectiva de catástrofe total. De ciencia ficción, ¿no? Sí, no. La realidad es que en el proceso se van a generar nuevas situaciones o nuevas necesidades. A alguien le va a generar estrés, entonces va a haber algún especialista para aliviar el estrés de las personas a través de algún mecanismo de este tipo, ¿no? O los esquemas de educación pueden cambiar y ofrecer una nueva oportunidad laboral para las personas que están desarrollando este tipo de cuestiones.
Por el otro lado, las experiencias van a ser un elemento de consumo. También eso es algo muy importante. El ser humano, conforme va generándose los esquemas de percepción, de acceso a la información, lo que buscan son las experiencias. Es algo muy particular. Entonces, en ese lado va a haber muchas cosas por hacer. Sí. Entonces, es buscar la alternativa adecuada. Va a requerir mayor flexibilidad en las profesiones actuales que tenemos. Esa es otra cuestión. Los planes de estudio tendrían que tener un porcentaje muy importante de capacidad de adaptarse, porque en el lapso de años pueden cambiar las cosas en el mercado laboral. Y por ejemplo, en la cuestión de las ciencias sociales, siento que, o percibo, es mi opinión, que la inteligencia artificial y las ciencias sociales no han tenido esa simbiosis, como bien lo decía el compañero. Entonces, ¿cómo se podría las ciencias sociales, hablando del Big Data y de las cuestiones de masivas de información, para estos puede generar tendencias y generar muchas alternativas de información. Hace unos un par de semestres me tocó darle clase de probabilidad estadística a los alumnos de sociología. Sí, es lo que estaba viendo. Dije, ¿director daba materia en sociología? Sí, es lo que estaba viendo. Estadística 1, justamente. ¿Y era un recurso, algo así? No, sí, yo también dije, ¿será? Sí, la intención era básicamente llevar y experimentar desde un punto de vista más de enseñanza el uso de tecnología asociado al análisis estadístico. O sea, la verdad es que no les di la estadística que nos dan de 5 datos, saca la media, la desviación estándar, eso no. Lo que hice fue bajar, por ejemplo, como un ejercicio, ¿no? Bajamos el ingreso del INEGI de alrededor de 10,000 mexicanos, y que lo procesaran y que me dijeran, a ver, necesitamos generar con esta cantidad de dinero un beneficio económico. ¿Cuáles van a ser los requisitos de la política pública que van a implementar? Entonces, a revisar la parte estadística, no quería que arrastraran el lápiz. Quería que pudiesen utilizar la información. Utilizando alguna herramienta, en este caso era una hoja de cálculo. Pero, como tal, eso es lo que se puede hacer en todas las ramas. ¿Qué implica? Un pensamiento más transdisciplinario, romper los paradigmas y no quedarnos con la enseñanza tradicional, los modelos tradicionales, porque si no, no vamos a pasar de conocer la media, la moda, la mediana, o sea, verlo desde una perspectiva mayor. Ahora, al final lo que hace la inteligencia artificial en los aspectos generativos son combinaciones lógicas, es decir, en función de esta parte de la probabilidad, las combinaciones lógicas que pueden seguir del paso 1 al paso 2 al paso 3. Entonces, eso nos puede facilitar también en el ámbito de lo social. Agarrar y realizar investigación transdisciplinaria, mezclando ciertas herramientas y explorar y a ver qué sale. Y después de eso, agarrar y experimentar y verificar que eso pueda ser utilizado de una manera adecuada. Exacto. Y siento que, en un ejemplo, en ciencias sociales como la sociología, ignora este factor reflexivo que tiene como tal una persona, porque lo que hace justamente ChatGPT, tú puedes preguntarle a cualquier autor, cualquier reflexión sociológica y te la va a dar, pero estamos ignorando también toda esta carga subjetiva que podemos, o sea, que vale muchísimo también, que nos está contando. Entonces, yo es lo que también estaba viendo, porque hay noticias, lo repito, ¿no? Por no mencionar medios, pero muy sensacionalistas, amarillistas, no, pues es que esas materias como de historia, sociología, si de por sí no tenían chamba, filosofía, si de por sí no tenían chamba, ahora menos, porque estas inteligencias artificiales tú le puedes preguntar esto y te salen todos esos datos. Pero también, corríjame si estoy viendo mal, cómo funcionan toda esta información, el Big Data, como nosotros alimentamos las inteligencias artificiales, es con base a búsquedas y de cosas que nosotros mismos plasmamos. No tiene de otra manera la inteligencia artificial de sacar esos datos si no se introducen primero de alguna manera. Entonces, yo siento que va a seguir teniendo chamba, justamente toda esta carga reflexiva que no se puede ignorar, o al menos ahorita, 2024 inicios, no tiene la capacidad de una inteligencia artificial de poder analizar eso. De hecho, hay un ejercicio bastante curioso que se llama, ¿es un chihuahua o es un muffin? Que ha visto cómo es un chihuahuita, sus ojitos negros, su naricita, una galleta de Costco, por decirlo, ¿no? Que es el mismo color como del perrito, como de esta mesita, con chispas de chocolate.
Hice un ejercicio de inteligencia artificial, no recuerdo cuál exactamente, y no pude identificar, o sea, te marca todavía lo que es una galleta, dice, no, es un chihuahua, porque está viendo los patrones de, pues es que está posicionado, como que esas chispas de chocolate, pues parece que son sus orejitas, entonces, es su naricita, o ejercicios que los vemos desde antes de, a ver, ¿eres realmente un robot? Identifícame la vía peatonal, ¿no? Y te pone una imagen súper cañosísima que no la puedes distorsionar. Entonces ahí vemos, yo creo que es un ejercicio más básico que se me está ocurriendo ahorita, de que vemos de que nosotros, la inteligencia humana, nuestra capacidad comprensiva es inmediata y sabemos, oye, pues aquí está, es algo que al menos la inteligencia artificial no lo puede. Y te hace sentir seguro. Me hace sentir seguro, no sé a ti. Sí. ¿Qué tanto va a tardar usted? Sí, ¿no? ¿Usted qué dice, no? ¿O qué tanto tardaría que ya Tendrían que cambiar los algoritmos. De hecho, esa es la cuestión. Actualmente son esquemas de alimentación que tú, por un lado, tienes que meter la información al sistema, procesarlo y generar resultados. La parte interesante va a ser cuando la máquina empieza a generar la información para poder generar nuevas conjeturas o nuevos paradigmas. Eso creo que no está tan lejano. Sin embargo, simplemente con la información que generamos día con día tenemos para entretenernos mucho tiempo. En los últimos años se ha generado más información en el Internet que yo creo en toda la historia de la propia humanidad. Y esa información es de diferente calidad. Hay cosas que son buenas, hay cosas que no son buenas, hay cosas que se repiten constantemente, hay cosas que son innovadoras, en fin, hay de todo. En realidad, como les comento, esto es simplemente una herramienta que hace las cosas más rápido, al menos por ahora, así es. Y nada más hay que utilizarlo de la manera adecuada. En el ámbito de las ciencias sociales hay muchas cosas que vamos a descubrir, todavía faltan. Pero de entrada es un reto interesante analizar el impacto que está teniendo y que va a tener en los próximos años. Ni siquiera nos vamos a tener que ir muy lejos, a lo mejor hasta en 1 año o 2 años. Tal vez. Así de simple. O sea, todavía no es momento de darnos a tú por un empleo, ¿no? Con una inteligencia artificial, todavía. No, pero ya hay aspectos que están cubriendo a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay empresas que están buscando generar sus modelos de comercialización a través de sistemas que generan respuestas automáticas. Algunas con inteligencia artificial, otras precargadas en los sistemas. De tal manera que agarran, levantan los pedidos, cierran los pedidos, como si fueran vendedores, como si fuera una persona que estuviera detrás de la línea en una tienda virtual. Ya está sucediendo. No está generalizado tampoco, pero eso abre otro sector como que se está utilizando de una manera. Lo que les comentaba hace rato, los sistemas de recomendación. Hay ocasiones que estás buscando información en Google, tenis fulanito de tal, ¿no? Este modelo es el que a mí me interesa. De repente te metes a Facebook y te aparece por arte de magia los tenis en la oferta, en el color que tú querías. Pero en realidad lo que se está generando es una fuente de información que está siendo procesada y te está acercando otros esquemas de información para tomar decisiones. En fin, esto es algo con lo que estamos conviviendo de manera constante y a lo mejor ni siquiera nos estamos dando cuenta. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, a mí me costaba muchísimo trabajo escribir en la computadora. Entonces lo que decidí fue comprar un software que le dictaba. Y era más fácil, agarraba y le dictaba y ya está. Y lo tenía que entrenar. Empezaba y tenía que repetir ciertas palabras y era hacer una lectura como de unos 10, 15 minutos. Y después de eso ya interpretaba lo que yo decía. Actualmente tú agarras un dispositivo como Alexa y te pones a hablar desde el primer momento y le vale si le hablas tú, si le habla tu hermano, tu hijo o el vecino, lo va a tratar de identificar porque tiene esos esquemas de patrones, es un modelo de inteligencia artificial, valga la redundancia, con las limitaciones que ya mencionamos, pero que está tratando de interpretar el lenguaje y el lenguaje natural llevándolo a comandos o a situaciones específicas para instrucciones. O sea, eso ya está sucediendo. ¿Qué nos viene hacia adelante? Pues aplicaciones de todo eso. ¿Y usted qué tanto cree que esto vaya a afectar el cambio en la dinámica social? O sea, así de general como se escucha, usted, o igual si pudiera poner otro ejemplo donde dijo, la inteligencia artificial ya llegó a esto. Un ejemplo, a mí, cuando yo lo dije hace rato, lo de el Papa, ¿no? Lo de ver justamente a
Freddie Mercury cantando canciones de reggaeton, ¿no? Claro. O sea, ¿qué momento? Que se escucha su voz, o sea, o como pasó apenas la polémica con Bad Bunny. Con Bad Bunny, ¿no? Que No, justamente ya me tocó ver por ahí en internet una cápsula donde una persona hacía una canción utilizando el ChatGPT y le daba hasta los acordes para poderlo interpretar. O sea, van a estar sucediendo ese tipo de cosas. Pero no debemos de espantarnos, en realidad son alternativas, punto. Lo que sí es muy importante es que busquemos la manera de adaptarnos para poder avanzar de la forma correcta. Y hay cosas que no van a cambiar. O sea, las necesidades básicas del ser humano van a estar ahí, ¿no? Se necesitan producir alimentos, se necesitan producir satisfactores, se necesitan producir muchas cosas que utilizamos día con día. Y eso va a seguir siendo la necesidad importante. Vamos a tener retos importantes también en otros ámbitos que vamos a tener que resolver. Probablemente la inteligencia artificial nos ayude a resolver ese tipo de problemas. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo había visto, estaba haciendo un trabajo sobre la agricultura 4.0. La agricultura 4.0 implica la misma tecnología, la misma, exacto, dentro de la agricultura. El problema que yo estaba viendo, o el problema que yo identifiqué, es que, por ejemplo, Holanda es es el principal exportador de aguacate de todo el mundo. Y tú dices, ¿por qué es Holanda? Si su espacio territorial es muy pequeño, y no tiene condiciones climáticas para empezar. Y tú pensarías que es México, pero no es México, porque ellos están implementando la agricultura 4.0. Entonces, de esto hay un gran espacio entre lo que es México y la utilización de la agricultura 4.0 y de las dinámicas de... Y seguimos pensando en paradigmas muy antiguos, basados en que si una tecnología con ciertas características, que si es lo que debemos de fomentar o no, y dejamos de percibir las oportunidades reales que tenemos como país. La realidad es de que necesitamos tener un pensamiento más amplio, más crítico, con muchísimos más elementos. Y efectivamente, hay trenes que pasan, y que si no estás listo para subirte, se va. Y ya no lo vamos a volver a tomar. Alguien más se va a subir. Alguien más se va a subir. Esa es la realidad. Y lamentablemente a veces lo vemos desde una perspectiva más, con una visión localista y muy estrecha. Por eso les comento, o sea, hay que verlo desde la perspectiva de una herramienta y las posibilidades que me va a ofrecer esa herramienta para desempeñarme profesionalmente, ser más competitivo y hacer cosas que los demás no puedan hacer. Y que yo sea el mejor en ese tema. O sea, así es como debería de funcionar. Porque si no, vamos a terminar con la idea de, pues a mí me gusta generar aguacates orgánicos. Y dejamos de ser el máximo productor para convertirnos en un segundo productor de esto, de otras cosas que hay, del maíz, por ejemplo. Es que no quiero que sea de este tipo, pues hay que pensar todas las posibilidades reales y desde un enfoque científico, y no desde un paradigma de otra naturaleza, ¿no? Y es interesante cómo, o sea, al menos a esas plataformas de inteligencia artificial generativa, dígase generación de imágenes, expansión de imágenes, hasta en TikTok hay trenes de, expande tu imagen, nos tomamos ahorita una selfie, y de verdad, en cuestión de 30 segundos, ese filtro que tienes acceso a descargar TikTok, te genera una imagen que de verdad parece que expandió, que también tiene sus limitaciones, ¿no? Claro. Pero es muy interesante, y al punto que voy es cómo esto es más accesible realmente. De hecho, de que tú puedas generar una imagen de texto, o sea, a partir de texto, generar textos con esas plataformas, con ChatGPT, expandir imágenes, poner a cantar o generar líneas de voz a cualquier tipo de persona que tenga esos audios. Eso lo puede hacer básicamente cualquier persona que tenga un dispositivo de acceso a internet. Estamos y que lo hablando sepa de usar. Exacto. O sea, realmente es la parte más importante al final. Y hay algo muy trascendental. La realidad es que independientemente del poder que pueda tener esta tecnología, es falible en muchos aspectos. Ahorita, por ejemplo, estás tocando la parte de el análisis y procesamiento de imágenes. Si tú, por ejemplo, te metes a una aplicación que pueda, no sé, cambiar la edad, por ejemplo, y pones tu fotografía y le regresas, le quitas unos cuantos años y la comparas con lo que eras en realidad en esa época, es muy poco probable que realmente coincida. ¿Sí? O sea, en realidad es muy poco probable que se dé esa situación. Sin embargo, pues como entretenimiento está bien. Sí.
Pero hay cosas donde sí se habla muy en serio del uso de la tecnología, donde se están comercializando millones de pesos o de dólares en ciertas cuestiones, y hay que entender toda esta parte. Y subirnos al tren, obviamente con responsabilidad, con la parte ética, con todos los elementos que se deben tomar en consideración. Pero sí necesitamos hacerlo, porque esta etapa puede marcar un parteaguas muy importante para la humanidad. En general. Así general. de contundente como suena. Y como les decía hace rato, a lo mejor nos podemos dedicar a generar alimentos para la otra parte de la población que lo está utilizando, pero a lo mejor hasta para eso vamos a necesitar tecnología que esté muy involucrada en este tipo de situaciones o de aplicaciones. Y esa es la realidad. Muchas de las ocasiones dejamos de ver ciertas oportunidades y no nos subimos a tiempo al carro. Y estamos pensando bajo lógicas que probablemente ya quedaron atrás o quedaron rebasadas. Sí. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor les va a sonar medio absurdo, ¿no? Pero últimamente estoy escuchando que mucha gente habla de que el litio y que la panacea de la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en otros países ya se están generando con sodio baterías, y el sodio lo sacas del agua, de la sal del mar, y es más abundante, más barato y con características muy parecidas. A lo mejor no es igual de eficiente, pero ya tiene ciertas características y ya están empezando a experimentar en eso. Pues mientras nosotros estábamos pensando en la panacea con una tecnología, ya está otra. Y necesitamos como país estar asociados a esa parte del conocimiento de vanguardia para poder subirnos a un tren que nos lleve a un lado mejor. Pero sí necesitamos todos como sociedad tener claridad de estos aspectos y utilizar esta tecnología de la manera más adecuada y no para engañarte. Exacto. Igual, como estábamos mencionando hace rato en la cápsula que vemos una compañera de derecho, ¿no? O sea, como menciona que hay esas lagunas legales donde incluso, o sea, y lo mencionábamos, tú puedes generar incluso con videos, se llama deepfakes, ¿no? O sea, como tal, poner tu cara en otra persona, todo eso, y poder, de hecho ya salieron noticias de que ciertos presentadores de noticias reconocidos aquí en México, pues se utilizaron para hacer estafar, de hecho, a cierta sección que son adultos mayores, y eso ya son temas tan dedicados donde vemos que usted mismo mencionó. Invierten en esta plataforma electrónica, etcétera, ¿no? O sea, no, sí. Pero estamos hablando de un delito, fraude. Sí. Y el fraude lo hagas con una hoja de papel y lápiz o lo hagas con la tecnología, sigue siendo fraude. Sí, claro. Y es a lo que me refiero. En realidad, no tendríamos que estar pensando en la lógica de legislar la parte de la inteligencia artificial, sino el uso que se da a través de manejarla como una herramienta. Desde la misma relación de la persona con la inteligencia artificial. Es como tan simple como esto. O sea, imagínate un carro. Un carro como tal te sirve para transportarte y te permite llegar de un punto A a un punto B más rápido y de manera más eficaz. Pero ese carro te puede servir para delinquir también, ¿no? O sea, ahí no podríamos estar legislando el carro, ¿no? El carro, o sea, no, tendríamos que legislar las acciones que se realizan. Exacto. O sea, esto cambia el escenario y cambia el paradigma. Y es lo mismo, o sea, si se van a generar leyes tendrían que estar orientadas precisamente al uso que se le está dando a la tecnología como tal, y no tanto a la herramienta en ese sentido. Igual ya para ir cerrando, me gustaría entonces que pudiera rescatar de toda esta conversación 3 puntos con los que gustaría resaltar, mencionarle a la audiencia, tan conscientes de inteligencia artificial. 3 puntos finales. 3 puntos finales. Bueno, número 1, es una herramienta que debemos utilizar con responsabilidad, con ética, con valores, principios. No nos podemos engañar a nosotros mismos en el uso de esas herramientas. Y esto es algo muy importante, sobre todo en los procesos educativos. Y va muy centrado a lo que preguntabas hace rato. Probablemente sí puedas utilizar la inteligencia artificial como un auxiliar para realizar un proceso de investigación, pero no va a ser un proceso de investigación real. Y no va a estar basado en conocimiento científico, seguramente van a ser en conjeturas y en bases de datos que están en línea y que necesitan de cierta manera el conocimiento para poder avanzar y tener algo más importante. Entonces eso es un aspecto fundamental. Hay que utilizarlo porque puede ser una oportunidad para hacer cosas distintas con mayor eficiencia, mayor calidad, mayor oportunidad y tener ventajas competitivas con respecto a los demás. Y no tan solo como profesionales en un área, sino a nivel nacional o a nivel internacional la competencia cada vez es más grande.
Entonces hay que tener esta parte clara, porque si no lo usamos nosotros, la va a usar otra persona. O sea, así de simple. Y finalmente, pues yo creo que hay muchas oportunidades también desde otros ámbitos que no necesariamente son desde el punto de vista tecnológico, para poder analizar o vislumbrar lo que puede depararnos el mundo antes y después de la tecnología que tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, si alguien se quiere adentrar más en el tema de la inteligencia artificial, ¿nos podría recomendar ya sea una película, una lectura, que podría ser algo general para un primer acercamiento de la gente a la inteligencia artificial? Fíjense que en el caso de inteligencia artificial, la literatura se va generando de manera constante. Entonces tendrían que ser journals de alguna revista científica si quieren ver algo más científico como tal. Pero hay muchos artículos de divulgación que ustedes se pueden encontrar en algunas plataformas como YouTube, donde ponen a un nivel más accesible toda esta información. Pueden encontrar también algunos materiales en línea. La realidad es de que ya esta parte de los libros impresos también está quedando un poquito atrás en varios aspectos. Películas, hay un montón, hay que verlos desde el punto de vista lúdico. Porque precisamente la pregunta como tal si es héroe o amenaza. Héroe o amenaza, ¿no? Entonces hay que ver algunas películas que te entretengan con respecto al tema. Les recomiendo, hay una que a mí me gusta muchísimo, Terminator. La 1 y la 2. Sí, y en una es héroe y en otra es amenaza. Pero bueno, es real, sí, es cierto. Pero es muy buena. Sí. Hay otra película que habla sobre la inteligencia artificial desde un enfoque muy pionero, que es Odisea de Odisea del espacio. Es una joya. Eso creo que tienen que verla. Creo que es la mejor representación. No, y para su tiempo, o sea, es de 67, que fue cuando se estrenó. Sí, claro. De hecho, el planteamiento es bastante interesante desde el inicio hasta el final. Esa película vale mucho la pena. Hay una película así rápido que me gustó mucho. También es de la inteligencia artificial, pero ya es como igual, como los peligros de la inteligencia artificial. Ahorita no recuerdo su nombre, pero platícamela. Pero sí, o sea, a grandes rasgos es un vato que de Google que va a una casa del CEO de Google y encuentra a una persona a una mujer, un androide que ya es enteramente inteligencia artificial. No, sí sé cuál dices, pero no me acuerdo tampoco. No. Ahí entonces vean, si saben cuál es, pónganlos en los comentarios. Sí, claro. Y no, de verdad, nos estaríamos en esta ocasión. Inteligencia artificial es la otra. Es Inteligencia Artificial. Es una película que quiso filmar Stanley Kubrick y la terminó filmando Spielberg. Ya es viejita, pero está bastante interesante. Es como el Mago de Oz, pero versión robots. El hombre del bicentenario. Gran película. Sí, a mí la ciencia ficción me fascina bastante. No, y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos fue un gusto. Y de verdad, sabe que aquí es tu casa, es bienvenido. Gracias. Nos gustaría tenerlo próximamente, como igual a todos ustedes, como mencionamos al inicio, llegamos al final de esta primera temporada. Una vez más les agradecemos a todos, a todas por estar aquí al pendiente y pues esperamos que esto siga. Entonces estén al pendiente directamente, ya saben, #LaMáscaraDeGoffman. Nos estaríamos despidiendo. Les agradecemos de todo corazón, ya saben. Yo soy Max. Yo soy Armando. Y esto es La Máscara de Goffman. Detrás del contexto sociológico. Hasta luego, nos vemos. Bye.